Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Estamos ahora con el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi. Mario, buenas noches, gracias por acompañarnos. Doctor Baella, tengo muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves el plano económico en este momento? Estamos a 80 y pico días de la asunción en el mando del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Su equipo está plenamente investido con todas las prerrogativas que corresponden a ese cargo. Bueno, están trabajando, tienen facultades, todavía no vemos el efecto y los productos de esas facultades, pero ustedes están midiendo lo que pasa permanentemente en varios sectores de la economía. ¿Cómo ves desde el punto de vista de la Cámara de Comercio de Lima la situación económica en el país al día de hoy? Bueno, nosotros lo vemos con optimismo. Hay unas señales que nos indican que vamos por el camino correcto. Y claro, esto es natural en una situación como la que estamos viviendo, donde hay un nuevo gobierno que se está estrenando y que ha obtenido facultades legislativas para poder hacer los cambios que son necesarios para que el Perú siga avanzando. ¿Cuáles son, Mario, según tú, esas señales que ustedes están viendo positivas? Bueno, lo que estamos viendo es una recuperación de la actividad económica y comercial del país. Y esto se está dando únicamente por un tema de confianza. Creo que el empresariado quiere que este gobierno tenga éxito y creo que esto es compartido con el resto de los peruanos, ¿no? Si este gobierno tiene éxito, el Perú va a tener éxito y consecuentemente vamos a poder luchar contra la enorme pobreza que hoy nos está afligiendo. Ya, ahora es un tema de voluntad del empresariado porque, a ver, ¿cómo es que, digamos, esa voluntad puede convertirse en la realidad? Porque hablábamos hace un par de meses del efecto Kuczynski, ¿no? Habían algunos visitantes que todavía quedaban en Lima después de la juramentación del gabinete Zavala y decían, bueno, aquí se está produciendo una situación pues inédita, ¿no? Pero Pablo, Zavala, Torne, ¿no? Los tres fantásticos, como dicen algunos, están ahí ya, bueno, esto entonces va a despegar la economía, esto va a salir adelante pues muy rápido. Y después hemos sentido como que no habían medidas todavía, no se está dando quizá a la velocidad que algunos analistas económicos señalan inclusive, ¿no? Hay un déficit fiscal más grande que el que se había imaginado, hay un... En fin, entonces, ¿en qué basas concretamente ese optimismo que tú estás señalando, que estás marcando? Bueno, definitivamente que los 100 días son muy importantes para la percepción. Nosotros estamos aguardando pacientemente a que las medidas que fueron anunciadas se puedan implementar. Como decía anteriormente, ya han recibido el mandato del legislativo para poder promulgar decretos que les permitan a ellos implementar su plan económico. Hoy lo que estamos esperando es que se haga. Yo creo que la etapa ya de anuncios, la etapa de sondeos terminó. Nosotros queremos ver ya concretamente las primeras medidas que apunten hacia un crecimiento económico, que es lo que necesita el Perú. En la Cámara de Comercio lo que nos preocupa enormemente es que tenemos 6 millones de peruanos que viven en pobreza. Eso equivale al 20% de la población. El objetivo de crecer 4% lo que hace únicamente es poder incorporar a los nuevos peruanos a la economía. Sin embargo, no te resuelve el problema de estos 6 millones de peruanos que hoy viven en pobreza. La fórmula que en la Cámara de Comercio creemos es la más adecuada es a través de un empleo formal. Y para que exista empleo formal es necesaria la inversión. Y la inversión viene en el 80% del sector privado. Consecuentemente, lo que estamos esperando son las medidas que permitan al empresariado peruano hacer las inversiones necesarias para crear esa demanda de empleos que va a sacar de la pobreza a el 20% de la población peruana. Entonces, Mario, lo que yo siento de tu parte es una esperanza, en realidad, de que las medidas vengan pronto y que vayan en esa dirección, porque todavía no las escuchamos. Efectivamente, todavía, no las hemos escuchado. Estamos esperando, Torne debe estar preparando, todos están ajustando seguramente, pero todavía en la práctica no hay ningún anuncio que nos haga decir, ya comenzó ahora sí hay destrabamiento, en varios está trabajando
la ministra o la viceministra Molinari de una manera muy impresionante, pero todavía no vemos que haya pues Pero hoy día se publicó sí en Gestión un titular que llamó la atención, dice: Banca coloca monto récord en créditos para vivienda, Sí. ¿no? Banca desembolsa monto récord de préstamos para la compra de viviendas. 20.882 créditos hipotecarios ha otorgado la banca en lo que va del año. Y salta de julio, que tenía apenas 650 créditos, a casi 1.000 créditos en el mes de septiembre. O sea, hay una disparada de la gente que seguramente está viendo la propiedad inmobiliaria barata y que está decidiendo justamente es momento de endeudarnos para beneficiarnos con el crecimiento económico que debería darse pronto, o sea, el relance de la economía, ¿no es cierto? Ese es un síntoma, eso podría ser un buen indicador muy concreto, ¿no? El aumento de los créditos para el sector vivienda. Claro, es una expresión de una percepción positiva hacia lo que viene. Ahora, estás comparando junio con... julio con septiembre. Julio con septiembre. Sí. Julio estábamos hablando de un momento en que se estaba inaugurando el gobierno y, claro, todavía había un poco pues de tomar las cosas con calma, ser precavidos. Hoy creo que después de ya de un poco más de 2 meses y medio, la gente todavía tiene esa expectativa positiva. Lo que sí sería dramático es que esa expectativa se vea defraudada por falta de implementación de medidas concretas. Ya, por ejemplo, ustedes están monitoreando lo que pasa con los tratados de libre comercio, obviamente. Cámara de Comercio de Lima tienen que estar mirando lo que pasa ahí a través de indicadores. ¿Cómo ves, digamos, la acción del gobierno con respecto a los TLCs? ¿Qué cosa falta? ¿Qué debería de hacerse si tú pudieras recomendarle algo al ministro de Economía o al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala? Bueno, en realidad lo que hemos hecho, y esto tengo que reconocerlo públicamente, es la gran apertura que ha habido de parte de los distintos ministros relacionados con el quehacer económico en el Perú. Nos hemos reunido varias veces con el ministro Zón, nos hemos reunido también con el ministro de Comercio Exterior y Turismo. Todos nos han manifestado cuáles son las ideas que tienen y coincidimos en muchas cosas. Por ejemplo, nos falta un adecuado tratamiento, aprovechamiento de los tratados de libre comercio. Hoy en las exportaciones tenemos un grupo de exportaciones que son las tradicionales que no las controlamos, porque básicamente los precios internacionales no se fijan en el Perú. Pero sí, las exportaciones no tradicionales es algo que nosotros controlamos y lo que hemos podido apreciar es una caída muy fuerte en las exportaciones no tradicionales, principalmente de manufactura, por la falta de competitividad de los productos peruanos. ¿Los temas laborales pesan ahí también? Naturalmente que pesan, porque estamos compitiendo en un mercado global en el que los trabajadores gozan de los beneficios que son racionales. Pero en el Perú lamentablemente estamos en un extremo en el que hace que nuestra economía no sea lo competitiva que son otros países por la falta de flexibilidad en las políticas, ¿no? Claro, y la informalidad complica aún más todo porque tienes ¿cuánto de la masa laboral? ¿Será pues 70% de la masa laboral que es informal o un poco más inclusive? Sí, es un poco más. O sea, hay cifras pues que la sitúan entre 74, 75%. Y te digo una cosa, o sea, no hay ningún país en el mundo que haya podido salir de la situación de pobreza en que se encuentra parte de nuestra población con una informalidad de esa envergadura, ¿no? Mario, vamos a tener en un momento más una entrevista con una congresista que es Lourdes Alcorta. Y te hago la pregunta siguiente que es interesante porque tú vienes del campo de la actividad productiva, de la actividad empresarial. ¿Tú crees que la política o la mala política realmente contagia, influye, afecta la economía en el país? No tengo ninguna duda que sí. O sea, hay unos vasos comunicantes entre la estabilidad económica con la estabilidad política. Si tú tienes inestabilidad, digamos, en el campo político, esto afecta a las inversiones, afecta el desenvolvimiento económico del país.
Hay gente que dice que no es así, que a la gente no le importa la política, que la política es para los opinólogos, los que están en programas de televisión, escriben en las redes, pero que la gente eso no le importa sus negocios, incluso aunque sean informales. Entonces que la política no es un tema de preocupación. La corrupción, en fin, siempre ha habido, dicen. Entonces, ¿por qué tienes que preocuparte? Eso no afecta tampoco el tema económico. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que están equivocados. Probablemente quienes opinan de esa forma no son los inversionistas, no son los que tienen que responsablemente invertir en el Perú. Y son temas que sí influyen en la medida de que estamos en un mundo globalizado y tenemos que competir en este mundo. Entonces hay países que son mucho más formales, tienen mucho más institucionalidad, tienen mucho menos corrupción, tienen menos barreras burocráticas que te hacen las inversiones más sencillas, más fáciles. Consecuentemente el capital va a ir donde tiene menos trabas. El anuncio, el comentario del presidente de la República en relación a que la corrupción lo ha alcanzado o lo ha rodeado en Palacio de Gobierno, en su entorno más próximo y privado, ¿cómo puede afectar al tema económico? ¿O no tiene ninguna afectación? No, por supuesto que tiene una afectación, claro que sí. Eso te da una idea, si es que la corrupción ha podido llegar hasta Palacio de Gobierno, ¿dónde más no está? Y probablemente no sea la primera vez que la corrupción llega a Palacio de Gobierno. Entonces son temas que preocupan, porque mientras que uno hace una inversión para tener un retorno adecuado, puede caber la posibilidad que se enfrente pues a una competencia desleal que está ahí gracias a la corrupción y no hay forma de poder vencerla. Consecuentemente, no es un sitio donde yo voy a invertir dinero, pues. Claro, o sea, la corrupción tiene un efecto pernicioso en la competitividad y en los negocios. Esa es la realidad, porque no permite que se pueda uno desarrollar de manera limpia, competitiva, clara, profesional, porque tienes que vencer la corrupción que vaya a saber Dios cómo está enquistada. Entonces, mejor te vas a otro país. Efectivamente, y ¿sabes qué? Aumentan los costos. Y estas medidas del presidente ha dado 5, y hoy día ha estado el presidente instalando la Comisión de Integridad. ¿Cómo la aprecian ustedes? ¿Ustedes le dan a eso un sentido de valoración importante? Más allá del gesto, ¿no? El gesto puede ser un poco para las cámaras, pero más allá del gesto, ¿ustedes reconocen que ahí puede haber efectivamente un deseo presidencial o que la comisión pueda abocarse a concretar de alguna manera esto? ¿No se superpone con otro tipo de instituciones que están trabajando en la misma línea? Mira, en realidad esta comisión, como tú dices, es un gesto y habría que ver cuál es el resultado del trabajo de esta comisión. Yo le daría tiempo para que se pueda lograr, esta comisión pueda lograr los objetivos que se les ha planteado. Ahora, el tiempo es corto, son 45 días nomás. Sí, pues es algo que llama la atención, la comisión tiene que dedicarse pues a tiempo completo a esto. La corrupción es un mal que afecta a la sociedad y es la sociedad unida, en conjunto, la que tiene que dar la respuesta. Consecuentemente, esta comisión, si yo formara parte de ella, lo que haría es convocar a todos los miembros de la sociedad para poder escucharlos, porque la respuesta tiene que ser conjunta. Muy bien, Mario, te quiero agradecer por tu presencia esta noche en Redes y Poder. Gracias por tus comentarios. Un comentario final en torno justamente al programa económico, al proceso económico. Si nos está viendo Alfredo Torne o Fernando Zavala, el presidente Kuczynski, de parte de la Cámara de Comercio, si nos ven los empresarios que quieren exportar, que quieren trabajar y quieren justamente invertir en el Perú, ¿tú cómo comentarías lo que debería ocurrir en los próximos meses, en estos primeros 100 días? ¿Qué debería ser la conclusión de estos primeros 100 días del gobierno de Kuczynski? Ya, mira, nos hemos entrevistado pues con el ministro Thorne, nos hemos entrevistado con el mismo presidente, y en ambos casos lo que hemos expresado es que entendemos que nuestro país necesita algunos cambios muy profundos, necesita las reformas pues, de segunda generación, ¿no? Sin embargo, la población y el empresariado está ávido de poder
percibir que tenemos un nuevo gobierno, tenemos una nueva esperanza, tenemos un nuevo objetivo con esta administración. Consecuentemente, nosotros esperamos medidas, no necesitamos una transformación en un inicio, eso va a tomar un tiempo, pero sí queremos medidas que sean rápidas, que sean señales claras hacia dónde nos está llevando el presidente Kuczynski. Y una de esas medidas tiene que ser una decisión de combatir, por ejemplo, todas las barreras burocráticas que están entorpeciendo las pequeñas y medianas inversiones. Se está hablando mucho de destrabar las grandes inversiones, pero hay muchísimas que son pequeñas y medianas inversiones que sumadas hacen un volumen importante y sobre todo que tienen un efecto sobre la población, sobre el pequeño y el mediano empresario. Muy bien. Gracias, Mario Mugilardi, por tu compañía esta noche en Reyes y Poder. Muy amable. Muchas gracias, Alfonso, y la verdad estoy muy complacido por haberte acompañado. Gracias. Bien, amigos, vamos a continuar con el programa. Viene ya con nosotros la doctora Lourdes Alcorta, pero algo interesante para contextualizar lo que va a decir y la conversación con la congresista de Fuerza Popular es lo siguiente, ¿no? El presidente Pedro Pablo Kuczynski, producto justamente de lo que hemos conversado en esta mesa, que tiene que ver con el asunto de la corrupción que lo ha rodeado, según él, el presidente Kuczynski decidió nombrar este Consejo de Estado, llamar a un Consejo de Estado, una reunión que no está, digamos, formalizada en ningún tipo de código, ni de ley, ni de nada. Esto no existe. Esto alguna vez se presentó o se formuló, se llamó hace siglos, en realidad, y alguna vez lo pidió el presidente Alejandro Toledo y alguna vez lo pidió también el señor Ollanta Humala. Siempre que están un poco contra las cuerdas, piden un Consejo de Estado. Y esa ha sido la, digamos, apariencia que ha tenido en esta oportunidad el mismo pedido de llamar a un Consejo de Estado. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, dijo no voy, envió una carta formal, muy cordial, muy respetuosa, y dijo que no iba. Y cuando declaró por qué no iba, ella finalmente puntualizó que esto era así porque no podía ir ella representando a los 100 y pico congresistas, porque no le correspondía acercarse, porque este era un tema que había surgido no como una política pública, sino como respuesta a un problema de corrupción interna del presidente de la República en Palacio de Gobierno. Esa era la razón que el presidente había dado justamente para llamar a este grupo de personas. Llamó al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación, etc. Muy bien. Quiero pasarles un video cortito de qué es lo que dijo la oposición, o mejor dicho, el oficialismo sobre lo que ha hecho Luz Salgado, y después regresamos con la congresista Lourdes Alcorta, que ya está aquí en Reyes y Poder. Escuchemos por unos segundos. Adelante. Nada bien han caído en el oficialismo ni la actitud ni las palabras de Luz Salgado. Bueno, esa es su agenda política, ¿no? Es obvio que también quiere lucir que ellos hubieran sido un mejor gobierno, no lo dudo. Nosotros estamos trabajando y no hay nada de improvisación. El viernes, la titular del Congreso no acudió a la convocatoria presidencial al Consejo de Estado. El domingo arremetió contra el gobierno, dijo que la cita era para la foto. Hagan su trabajo, que ella haría el suyo, acotó. También señaló que había improvisación y que incluso el país se les iba de las manos. Somos de otro partido político, nosotros también tenemos una agenda política, pues somos de un partido político que está en el poder en este momento, en el Ejecutivo, ¿no? Está yendo de las manos del país, entre comillas, como dijo ayer. Totalmente falso. Hay quien no ve en estos dimes y diretes un enfrentamiento entre poderes del Estado. Le hemos dado el voto de investidura al Premier y al gabinete, por ende, y le hemos dado las facultades legislativas. Yo creo que hablar de un enfrentamiento podría ser un poco precipitado. Algo podría estar rompiéndose, sin embargo, sostienen otros. Me parece que es un poco romper puentes, y me parece que lo que el país necesita es justamente que haya más puentes, porque este es un gobierno muy débil. La réplica protocolar la tendrá el Ejecutivo. Pronto se va a convocar una sesión del Pleno a la que se invitaría a Fernando Zavala y donde se verán exclusivamente 22 proyectos de lucha anticorrupción. Bien, Luz Salgado dijo: la Comisión Presidencial de Integridad es un acto desesperado. Desesperado. ¿Qué opina la congresista Lourdes Alcorta? Le preguntamos. Lourdes, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Primero, yo suscribo todas las palabras
dadas por Luz Salgado con respecto a su participación en esta convocatoria del presidente Kuczynski. La corrupción se combate, no se comparte. La corrupción ha nacido en la entraña propia del Ejecutivo, del poder de Palacio de Gobierno, del corazón del poder. Lamentable, por cierto, porque creo que lo han sorprendido el presidente de la República, con un impresentable, que además en el nombramiento, los 4 asesores donde está él, tiene unos poderes superiores a los demás, incluyendo Felipe Ortiz de Ceballos. Entonces, cuando este traiciona la confianza del presidente, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente? A través del premier, porque el presidente no se debe exponer, es hacer la denuncia. Nos hemos enterado, nos han dado un video, explicar lo que ha sucedido de este traficante de influencias que lucra con la pobreza, con la parte más vulnerable, la posición de la gente más pobre. La falta de fibra humana de este miserable no puede ser, pues, justificada con una declaración del presidente de la República diciendo que ha renunciado por motivos de trabajo y familiares. Y encima le dan las gracias por los servicios prestados al país. Eso no es combatir la corrupción, eso se llama tapar la corrupción. Nosotros en el Congreso no nos vamos a prestar una situación como esa. Esta convocatoria del presidente surge a raíz de esta denuncia, de este miserable realmente, porque no tiene otro nombre. Entonces, yo te digo, ningún poder del Estado, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía, ni los municipios, ni los locales, ni los ministros están libres de tener actos de corrupción, no somos libres. Pero combatámoslo cada uno en su propia casa. Pero yo no tengo que ser parte como Congreso de la parafernalia del Poder Ejecutivo, porque surgió un acto de corrupción que en vez de librarla inmediatamente y denunciarla se demoraron, no supieron manejar la crisis, pero encima la quisieron tapar. Voy a tratar de... Esa no es una lucha contra la corrupción justamente, ¿no? Voy a tratar de imaginarme el pensamiento Kuczynski o Zavala al hacer este nombramiento y decirte que más bien ustedes han debido participar como Fuerza Popular, porque lo que se trata justamente es cómo ha ocurrido este hecho tan delicado, que casi cerca al presidente. Lo que el presidente ha hecho es dar estas medidas para combatir y dar señales de una decisión presidencial y de gobierno clara contra la corrupción, y ha pedido justamente al Congreso que colabore, y que han llamado por eso a Luz Salgado para que esté presente y haya una imagen monolítica de los poderes frente a la corrupción. Y ahí ustedes han dicho que no. Primero, que no existe ningún Consejo de Estado en la Constitución, no existe. El Consejo de Estado se debe convocar, como lo convocó Yantummal en un momento muy difícil con las relaciones con Chile, convocó a los expresidentes de la República, Toledo y Alan García, convocó al alcalde de Lima y convocó al presidente del Congreso. Eso es un Consejo de Estado, algo que trasciende, algo demasiado importante, algo que estamos viviendo todos juntos y como país unidos en ese tema de ahí. No entiendo, ¿existe o no existe? No existe Consejo de Estado. Pero dices que Humala lo... Convocó a una reunión, a una convocatoria. Él puede llamarlo en ese momento Consejo de Estado porque corresponde a todo el Estado como peruanos estar detrás del presidente de la República en una posición frontal con un país bilateral. ¿No es peligrosa la corrupción como para llamar también a que lo ayuden a Kuczynski? Pero nadie te está diciendo lo contrario. ¿Quién te ha dicho lo contrario? ¿Quién no, pero al no ir... O sea, al no ir, ¿estamos con qué? ¿Con la corrupción? No, pues... No estoy diciendo eso, estoy diciendo que... Estás soltando una cosa que nadie se le pasó por la cabeza. Lo que ha sucedido en Palacio de Gobierno es un hecho lamentable, por cierto, pero eso lo realizó el señor Kuczynski en su casa, en Palacio de Gobierno, porque si no hubiera habido ese acto de corrupción no estaríamos conversando del tema y no estaría titulares en ninguna parte. Así de claro. Entonces, convocar una reunión... Pero qué bueno que se hable del tema. Qué bueno que se hable de la corrupción. Justamente todos estamos atrás del tema, para pelear contra la corrupción. A veces los corruptos son los más embanderados y los más entusiastas para defender la corrupción. La corrupción está en todas partes, inclusive en la empresa privada también. Hay de todo, lamentablemente. Es un problema nacional, no es único en el Perú, debe combatirla así con toda claridad. Hay cuestiones de ética que no tienen tinta, no tienen papel, no se escriben. Están por encima de la parte jurídica. Pero un hecho acontecido en Palacio de Gobierno, que encima le dan las gracias al señor por los servicios prestados al país y que renuncia en vez de votarlo a patadas, no podemos compartir una situación como esa ahí. Si el presidente de la República convoca a Luz Salgado para otra cosa, te aseguro que Luz Salgado va a ir. Y en el perfil del presidente de la República, del señor Kuczynski, te aseguro que si Luz Salgado lo invita a almorzar con eso, Pedro Pablo Kuczynski va a ir con eso a conversar, un tipo sencillo, que no se arregla en la parafernaria del encriptado entonces creo que tenemos las posibilidades. Este hecho en sí no tiene por qué ser. En el Congreso han habido voces de todos lados, la de Mauricio Mulder y la de Víctor Andrés García Belaunde. Tú sacas la de Víctor Andrés y la de Mercedes Arao, la respuesta de Mercedes Arao es bastante frívola. O sea, ¿por qué frívola? No debe tener su agenda política, nosotros estamos trabajando. ¿Esto qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? La pregunta es, hasta ahora, con las facultades que les ha dado, el gobierno no es que le haya dado puentes, el Ejecutivo, el Congreso están en dos líneas magníficamente convocadas. El Congreso le da las facultades,
le dio el voto de confianza primero, le hemos hasta el punto del IGB, estamos perfectamente, el Congreso tiene el 38% de aprobación, Luz Salgado tiene el 42% de aprobación, no sé desde cuántos años atrás, este es mi tercer periodo, teníamos un dígito. Entonces estamos cambiando por cuerdas separadas, pero trabajando por el Perú en un mismo objetivo. Ahora que hay alguna prensa que quiera humanizar la especulación, y si pasa esto, y si pasa lo otro, se le han pasado todo el tiempo así, y si Fujimorismo hace, y si Fujimorismo hace lo otro, está la voz del pueblo, está la gente acá, no vamos a hacer... O sea, creo que la gente de Perú por el Cambio tiene que tener el tino de saber que estamos trabajando, y para eso hay un vocero, estamos trabajando. Yo entiendo que los voceros de Perú por el Cambio reclamen el diálogo, es el papel que tienen que hacer, es el papel que tienen que hacer de defender a Gilbert Violeta, es el papel que es lo que les corresponde hacer. Pero hacernos partícipes de una parafernalia me hace recordar, pues, a Toledo cuando convocaba que había un problema, convocaba a todo el mundo. Entonces era la convocatoria de Tutilimundi, ¿para qué? Para nada. Salvador Heresi... Esta reunión, Salvador Heresi... Sí, es el secretario general del Partido Peruanos por el Cambio. Ha dicho, ha sido un error... La verdad es que no sé. Sí, sí es. Oficialmente. Bueno, está en el padrón, en la OMPE, en jurado. Él es el secretario general. El presidente del partido es el señor Gilbert Violeta, hasta donde sé, por lo menos hasta ayer. Dicho sea de paso, aprovecho tu comentario. Cuando Gilbert Violeta sale, cuando separan a ese señor Villacorta, mandan a un iracundo, un neurótico, a negociar con los nativos por el tema de Loreto. Lo que hizo fue irritarle el tema. El señor Laván, que está acusado, o sea, cuando dicen que queremos medrar, que queremos dañar la imagen del señor Kuczynski, ¿qué hemos hecho el Poder Judicial, la Fiscalía o el Congreso, los congresistas, para dañar la imagen del señor Kuczynski? ¿Quién lo ha dañado? El señor Violeta, que está acusado por congresistas activos y candidatos al Congreso de haber cobrado cupos en la lista congresal. Haber sacrificado a gente como Lechea, Pedro Lechea o Cheput, grandes señores. ¿Por qué sacrificados? Porque los pusieron muy lejos para poner el señor asesor de la bancada de Solidaridad, que era el asesor de Vicente Ceballos, en el tema de Oriana Rengifo, que tú conoces perfectamente. O sea, lo pusieron el número 8. ¿Cuál era la importancia, digamos... Para sacrificar a dos personas, creo que tienen hoy día mucho más presencia en el Congreso, en la bancada de PPK, una bancada bien debilucha. ¿Sospechas tú que hubo ahí dineros en la campaña de PPK para comprar sitios, intereses? Bueno, yo no lo he dicho, lo ha dicho el señor Guía, que ha dicho que han estado esta componente poniendo cargos. La señora Triqui, no sé cuántos del Callao, dice que le cobraron 70.000, que entregó una plata de 30, y luego entregó la diferencia de 40. El señor Marco Maldonado también. Que tiene los documentos, entonces no lo digo yo, tú sabes que no lo digo, lo dice la prensa, tú sabes lo que estamos diciendo. No nos enredecemos en la discusión. No, pero te pregunto por tu opinión, Son denuncias que están ahí. Entonces, ¿quién le ha hecho daño a la imagen del señor Kuczynski? ¿Nosotros o el señor Moreno? ¿O el señor Laván? ¿O el señor Gilbert Violeta? ¿Quién está haciéndole daño al gobierno? ¿Nosotros? Lamentable lo que le pasó a la ministra de Salud, porque realmente no se le puede culpar, pero como entenderás, ante estas relaciones que tenemos delante y con facultades que ya se le han dado, han pasado ya por lo menos 15 días las facultades y todavía no hemos visto absolutamente nada, porque no tenían que esperar a darle las facultades para empezar a trabajar. Lourdes, entonces, la comisión... quien está haciendo daño al señor Kuczynski no somos nosotros, son su propia bancada, que es bien debilucha, está pegada con babas, como ha dicho Mauricio Mildo. La Comisión Presidencial de Integridad está formada por peruanos diversos, como el señor Jorge Medina de Proética, Alan Wagner de Relación Civil, Transparencia, Santiago Pereira de Estado Político, y la economista Graciela Fernández Vaca y el psicoanalista Max Hernández. Es una comisión de integridad que va a tener 45 días para formular una serie de recomendaciones seguramente, o no sabemos qué más, en relación al tema de la lucha anticorrupción. ¿Cómo ves tú esto? ¿Lo ves con optimismo? ¿Lo ves con esperanza? ¿Con alegría? Esa es una respuesta difícil que me iría de boca en el comentario. Eso me hace acordar a Chávez cuando dice voy a crear el Ministerio de la Felicidad. O con el señor Llanta, con el señor Toledo cuando convocaba el ministerio, o otra vez Maduro que convoca al Ministerio de las Gracias, no sé, inventa él, ¿no? O sea, la Comisión de Integridad. Prefiero dejarlo ahí porque sé que me voy a ir de boca. En lo personal no estoy absolutamente nada de acuerdo. Pero vives en un país libre, Lourdes, ¿por qué no puedes opinar? Pero mi opinión es esa, que prefiero no dar ninguna opinión porque me voy de boca y no quiero hacerlo, ¿no? Más claro no puedo ser. Pero son personas ilustres, yo creo que van a tener un gran desempeño. Oye, Alan Wagner es un amigo personal, o sea, conozco a Max Hernández y mi vecino, o sea, el hecho que son personas ilustres, te diría como Tafur, ¿qué significan personas ilustres? ¿Qué significan personas ilustres? Ilustradas, ilustres, brillan,
O sea, podríamos discrepar. Álvaro es un amigo personal que aprecio y estimo mucho. Pero no hay la integridad para ver qué. Ahora, podemos Yo le renunciar. pregunto, ¿para ver qué? Podemos renunciar a la esperanza. Pero contéstame, pues tú también tú, ¿para qué se hace la Comisión de Integridad? ¿Cuál es el motivo? Instituciones hay y sobran. Instituciones hay y sobran. Entonces, lo que pasa es que no tienen el manejo, el timón todavía claro del gobierno. Y considero que Fernando Zavala es un tipazo, ¿no? Considero que Fernando está pasando las de Caín en este momento, porque realmente tiene una situación que no imaginaron. Recibieron el Perú gracias a nosotros en el Pleno, confesaron cómo encontraron, pero no lo querían decir. Le dijimos, ayúdenos a darles a ustedes el poder. O sea, encontraron un déficit fiscal del 3.5, no el 2 como dijeron, una presión tributaria de 14, no de 16 como dijeron, el Producto Interno había decaído completamente, todo lo encontraron pésimo. Plata del CIS de salud la han gastado en planillas CAS. Hay ministerios que no tienen cómo terminar el diciembre. Y un ministro del Interior que no entiende que el presupuesto de una institución como el Ministerio del Interior, que puede ser alrededor de 4.000 millones de soles, no sabe lo que es el gasto de inversión. Y para que lo sepan a través de estos medios también, que nos está viendo. El 100% del presupuesto, el 80% se va en gasto corriente. Luz, teléfono, agua, todo eso que te tiene que no se puede mover. Puedes cerrar un poco, pero no puedes tocar. Lo que te queda es un 20% para inversión, que lo conviertes en un nuevo 100%. ¿Cuánto has gastado de eso? No tenía idea y creo que hasta ahora no tiene idea. Encima, no sé cuántos policías tenemos. Ha dado 123.000, 121.000, 124.000, después 112.000, las 4 versiones de él. Si yo voy al banco y pido un préstamo, dime $100.000 para comprar un departamento, el banco que me pregunta, ¿cómo me los pagan? ¿En cuánto tiempo? Es lo mínimo, ¿no? Tenemos que terminar, Lourdes. Te hago la pregunta así bien concreta. A ver. Cuando te dicen Comisión de Integridad, ¿qué palabra te viene a la cabeza? Realmente ninguna en este momento. Absolutamente ninguna. Blanco, vacío. Usted les deseo suerte, pero la verdad es que no quiero ponerle ningún epíteto al tema, ¿no? No quiero calificar, les deseo suerte, pero creo que está realmente de más. O sea, en el Perú tenemos instituciones, tienes la Defensoría del Pueblo, tienes 1000 instituciones, tiene la Corte Nacional. Lo que pasa es que la Corte Nacional, que guarda las políticas de Estado, nunca ha tenido un líder con un cargo de ministro que pueda estar él de forma independiente, siguiendo los ministerios, a ver si las políticas de Estado se cumplen en todos los ámbitos. Estaba ahí la parafernalia que hizo Toledo, bajar las escaleras, la música, la orquesta, era el reinado, pues. Ya. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirve? Tienes 34 políticas de Estado, ¿quién las sigue? Nadie. Otra concreción. A ver. 85 días vamos del gobierno, pero Pablo Kuczynski, ¿qué idea te viene a la cabeza? Que no tenemos una cosa, un piloto claro con el control del gobierno, acompañado de sus soldados que nos van a llevar a un puerto de acá, por lo menos hasta el próximo año. No sabemos a dónde estamos apuntando, no sabemos dónde vamos. Y creo que hay el problema es que este gabinete tiene una bancada muy debilucha. Partidos en 3 grupetes, ¿no? O sea, yo le llamo los violeteros, los pseudocaviares y los otros, que votan todos diferentes. Son 18 parlamentarios que deberían estar permanentemente en el Congreso, operando en el Congreso, pero están divididos, no se quieren entre sí, cada uno vota como le da la gana, se van por su cuenta, se van de viaje y no pueden darse ese lujo, ¿no? Entonces creo que hay gente como Cheput, que creo que hace un gran papel, Pedro Lechea, el mismo Bruce, que hacen un papel realmente casi agotador, pero les corresponde hacer eso. Pero lo que pasa es que no hay un liderazgo claro. Yo te puedo decir, yo puedo diferenciar. Nosotros los días lunes tenemos reunión con Keiko, por ejemplo, todos los voceros. Los martes hay reunión de bancada y todo se decide, todo se discute y todo se vota. Y somos 72, que no es poca cosa, es una bancada bastante complicada. Entonces, tenemos lineamientos bastante claros, es todo muy democrático, le apuntamos a un solo objetivo que es el país, por encima de todo. Tú hablabas de las bambas antes con Mario. Así es. El tema de las bambas, oye, tienes razón, pues la primera vez que te pongan un camión de tu casa y te tiren tierra. Y el señor Ollantumala tuvo mejor cosa que unos días antes de irse a firmar un decreto para que convierta en una vía de alto tránsito y no como la tienen el día de hoy rural. Muy bien, Lourdes, gracias por acompañarnos. Gracias también. Muy amable. Amigos, es todo por hoy. Nos vemos mañana a las 8 en punto en una nueva edición de Redes y Poder. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.